Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Estamos aquí con el objetivo de agradecerte la oportunidad de repasar estos temas espirituales que tienen que ver con nuestra salvación. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, danos tu Santo Espíritu. Ayúdanos también a que esta parte tecnológica se pueda mantener y podamos seguir estudiando. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Vamos a compartir la pantalla para seguir en la parte en que estábamos la vez pasada. Bueno, nosotros estábamos estudiando la vez pasada, en la clase pasada, eh, espera un momento. El tema de Babilonia. Estamos estudiando el tema de Babilonia y vimos cómo Satanás se introduce en el pueblo de Israel para hacer que Israel pregonara culto a Jehová, culto al Creador. Pero en la práctica se hiciera, vimos muchos pasajes bíblicos sobre este tema, cómo Israel logró, o sea, Satanás logró que Israel predicara o enseñara culto pagano, pero era culto al Creador. Por Israel llega Jesucristo, ya ustedes saben todo lo que hicieron, y el Señor toma a otro pueblo, a los gentiles, e inicia pues con la iglesia apostólica. La iglesia apostólica comenzó muy bien. Satanás dijo, bueno, voy a tratar de hacer lo mismo que hice con la iglesia de Israel. Voy a hacer que ellos digan que van a hacer culto al Creador, culto a Cristo, pero en la práctica se haga un culto pagano. De esta manera pues se engaña mejor. Entonces vamos a ver cómo en el cristianismo comienza ese proceso de adoración a Cristo con culto pagano. Adoración a Cristo con culto pagano. Vamos a analizar acá cómo inició todo, cómo inició el proceso en el cual Satanás trató o intentó o hizo, ¿no? Que al final lo logró, que el cristianismo, que comenzó muy bien, comenzara entonces a generar apostasía, que dijeran culto al Creador o culto a Jesucristo, pero la práctica fuera culto pagano, culto a la criatura. Conflicto de los siglos, página 435. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Así comenzó todo. ¿Ya? ¿Cómo comenzó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? La iglesia apostólica, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Entonces resulta que la iglesia apostólica tenía la misión de predicar el evangelio a los paganos, a los inconversos, a los gentiles. Su religión era el paganismo. Entonces, para poder que ellos se acercaran al cristianismo, tenía que conformarse a las prácticas paganas para facilitar la entrada de esos paganos a la iglesia cristiana. Eso es lo que ocurre siempre, siempre ocurre en eso. Comienzan a bajar las normas más mundanas, para que se vengan los mundanos y se metan. Si el apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo, ya está obrando el misterio de iniquidad, según de Tesalonicenses 2:7.
Mientras aún obrando el misterio, mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero hacia fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron una forma a la causa. ¿Quiénes fueron los que comenzaron a cambiar la cosa? Los hijos de los antiguos discípulos, sus hijos, en unión con los nuevos convertidos, adelantar y dieron nueva forma a la causa. Así comenzó el origen de la gran apostasía, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar de que los paganos aceptaran el cristianismo. Los hijos de los antiguos apóstoles, en unión con los nuevos mundanos que se iban bautizando, comenzaron a darle una nueva forma a la causa. Para aumentar, está en la misma página, para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. El resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo por multitudes, el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Espera un momento. Omaira, estoy en la... Sí. Entonces, dice aquí, una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes. Pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos, que seguían adorando sus ídolos en secreto. Entonces, muchísima gente aceptó el cristianismo, pero en el fondo permanecieron paganos, que seguían adorando sus ídolos ya en secretos. No sé, de esa manera comenzó todo el proceso. Y comienzan a introducir, por ejemplo, adoración a los santos. Los paganos decían, es que nosotros estamos acostumbrados a ver nuestros dioses. No estamos acostumbrados como ustedes, los cristianos, que oran, cierran los ojos y se dirigen a Dios y no ven nada y no tienen problema. Nosotros necesitamos ver nuestros dioses. Entonces se pusieron así como en esa actitud. Entonces acá los hijos de los apóstoles y los nuevos que estaban dijeron, bueno, pero no podemos dejar perder a esta gente. Tenemos que evangelizar el mundo a la gente. Entonces vamos a hacer algo, que traigan las imágenes de sus dioses y le cambiamos el nombre, le ponemos nombre cristianos. Entonces, la imagen de Semiramis cargando el niño Tamuz, pequeñito, entonces la traje y la puse, entonces le dije, bueno, ya no le van a decir Semiramis, sino María. Y a Tamuz no le van a decir el niño Tamuz, sino el niño Jesús. Y entonces comenzaron a adorar a Semiramis y a Tamuz, pero le cambiaron el nombre. Culto pagano con nombre cristiano. Pero había un problema. Ahí en los 10 mandamientos decía, oiga, pero es que aquí dice no adorar imágenes. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a adorar imágenes teniendo el mandamiento que dice? Entonces llegaron a la conclusión, tenemos que tomar una decisión. Hay dos opciones. Una, o esta gente se va de aquí con sus ídolos y no los aceptamos y perdemos fieles a la iglesia, perdemos poder político con esta gente, poder económico. O dos, cambiemos el mandamiento, quitemos ese mandamiento de él y pongamos santificar las fiestas y listo. Ahí quedan los 10 mandamientos, se quita el de las imágenes y se pone a santificar la fiesta y arreglamos el problema. Se queda la gente aquí, queda plata, queda influencia política porque esta gente es muy importante. Entonces comenzó a crecer la iglesia, traían sus imágenes y le ponían. En la iglesia, vimos que en la iglesia pagana ponían las imágenes alrededor del templo. Entonces, como ven ustedes acá, se colocó una aquí,
colocan otra por acá de otro santo allá, y eso eran dioses paganos que le ponían ellos nombres de santos. A la estatua, por ejemplo, de Nimrod le pusieron San Pedro. La estatua de Nimrod que está allá en Roma es la estatua se le dice la estatua de San Pedro. Y así cada una de esas cosas le iban poniendo sus nombres. Se instala el tema del servicio rey-sacerdote. En Babilonia, el rey era el sacerdote. En Babilonia. Entonces, estaba la costumbre de que el rey era sacerdote a la vez. Entonces se establece lo que se conoce como el papado, ya que es un rey de sacerdote, porque el papa es dirigente principal del Estado del Vaticano. Entonces se establece el papado, que simboliza rey, poder civil, sacerdote, poder religioso, la unión de la religión con lo civil, donde lo religioso impera o domina la parte civil, y se establece lo que se conoció como el papado. Se introduce también ya vestimenta pagana, como la tiara y la mitra. En el sacerdote babilónico le hacía culto, recuerden, a la fertilidad, y uno de los animales para la fertilidad es el pescado, porque pone muchos huevos, tiene muchos hijos. Y el sacerdote pagano, cuando le iba a hacer culto a la fertilidad, se vestía de esta forma. Una estructura de pescado con un sombrero con la cabeza de pescado. Aquí vemos el sombrero. También acá se utilizó una vez, hace años, ¿no? Ya casi no lo utilizan, pero la vestimenta tenía lentejuelas que asumían que eran las escamas del pescado. Y aquí tenemos también la mitra. Este es el antiguo rey babilónico, sacerdote babilónico, tenía su mitra, que significa tener el dominio del mundo. Esto representa el mundo, tener el dominio del mundo. Y también ellos asumieron esta vestimenta pagana. Besar las estatuas también se volvió normal dentro del cristianismo. Primera de Reyes 19:18 dice: y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La costumbre de besar a los dioses paganos era muy común en Babilonia. Se introduce entonces la adoración a María, al niño Jesús, y besarlos. Ahí en ciertas iglesias han besado tanto a la imagen que los dedos de los pies ya no tiene dedos. De tanto beso que le han dado, se lo han comido. Y eso que no lo muerden, simplemente le dan un beso. Y se ha ido comiendo los dedos, que ya hay santos que no tienen, santos entre comillas, que no tienen ya dedos. Se instala la adoración a Freya, Viernes Santo. Creo que eso ya lo explicamos en la clase pasada. Ya. Freya, al igual que Dagón y Freya, eran los dioses de la fertilidad. Dagón era el Nimrod, pero culto a la fertilidad a través del pescado. Freya era Semiramis, culto a la fertilidad a través del pescado, pero en forma de sirena. La sirena y el sireno. La sirena era Semiramis, haciéndole culto a la fertilidad, y se conocía como Freya, mientras que Dagón era mitad hombre y mitad pescado. Freya, mitad mujer, mitad pescado. Pero predominó más y se hizo más popular el culto a Freya, especialmente el día viernes, que se establecía cuando se endechaba Tamuz, lo que quedó acá. Entonces, esa fiesta pagana de endechar a Tamuz y de hacerle un culto especial a Freya, pasa a lo que hoy conocemos en la iglesia apostólica, pasó a ser lo que se conoce como la Semana Santa, que es todo una costumbre babilónica que se le coloca nombre cristiano. En Babilonia celebraban la resurrección de Tamuz, entonces acá le pusieron la resurrección de Jesús, ¿ya? Y el día viernes se tomaba en Babilonia para hacerle un culto especial a Freya, donde se comía solo pescado, solo pescado. Inclusive Friday en inglés, día de Freya, es el día de Freya, porque es el viernes. Y se establece como un viernes santo para comer solo pescado, culto a Freya. Eso pasa a la iglesia católica, perdón, a la iglesia apostólica,
y se establece eh, la cuaresma, que son 40 días de lloro a Tamuz, 40 días de lloro, comenzando con lo que vimos la vez pasada, eh, el día de la ceniza, que le colocaban la ceniza de la T de Tamuz en la frente y contaban 40 días de lloro hasta llegar el día de la resurrección. Y el viernes, antes del domingo de resurrección de Tamuz, entonces festejaban esta fiesta. La misma Freya y la misma Venus, los griegos llamaban a la diosa de la fertilidad Venus, es la misma Freya. Aquí vemos el pescado ya en Egipto como símbolo de la fertilidad. Siempre lo tienen aquí en la cabeza. Aquí tenemos a Freya con Tamuz, pero ya en los egipcios. Todos los países tenían sus regiones, tenían sus dioses particulares con nombres diferentes, pero era el mismo. Era Semiramis, Tamuz, Nimrod y todo ese conjunto de dioses, aunque tenían diferentes nombres en diferentes regiones, era el mismo culto. Lo que cambiaba era eso. Miren aquí tiene la cruz de Tamuz aquí, ¿ya? Y el símbolo del pescado. En Babilonia, María intercedía ante el hijo, que era Tamuz, para que intercediera ante el papá, que era Nimrod. Esa era una secuencia que había de intercesores. Nimrod intercedía ante Nimrod, Tamuz. Tamuz, la que intercedía ante Semiramis. Y Semiramis intercedía el sacerdote pagano ante Semiramis, Semiramis ante Tamuz, Tamuz ante Nimrod. Era una secuencia. Y el pecador, pues, se dirigía al sacerdote pagano. Esa cadena de intercesión se mete dentro de la iglesia apostólica y pues tenemos los sacerdotes normales que, a pesar de que Cristo pasó a interceder y a ser sumo sacerdote en el reino de los cielos, ellos quedaron como sacerdotes acá, siguieron con el sacerdocio pagano y lo establecieron acá, intercediendo por el pueblo ante, ya aquí no dice Semiramis, sino que le dicen María, y María entonces intercede ante Jesús, pero es Tamuz, y después ante el Padre, que sería Nimrod. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ya? Aquí dice que Jesucristo ya hombre, que es cuando asume el papel de sumo sacerdote, como hombre, no como niño, es que él comienza a interceder. Entonces, que un niño pequeño esté intercediendo, no estaba. Jesús no intercedía cuando era niño. Él intercedió cuando subió al cielo como sumo sacerdote, inicia su ministerio sacerdotal a interceder por nosotros y ya es directo. Ya no se tenía que utilizar los sacerdotes de Israel, sino que había que utilizar el sacerdote que ya había comenzado directamente ante el Padre. Toda esa línea de intercesión es pagana, emulando las intercesiones paganas de Babilonia. Hay un día especial, el día en la iglesia apostólica se estableció el día de la Asunción de la Virgen María. O sea que la Virgen María subió al cielo, y un día especial, el 15 de agosto. El 15 de agosto es el día de la Asunción de la Virgen María. Lo establecieron así. Pero esa fiesta del 15 de agosto es una fiesta que ya se venía ejecutando en Babilonia hace muchísimos años. ¿Ya? Era una fiesta especial el 15 de agosto en Babilonia. Es una fiesta muy antigua. Sino que acá le ponen nombre cristiano, le ponen la Asunción de la Virgen María. Pero es una fiesta pagana que como la traían del Babilonia y se meten al cristianismo, entonces la impusieron los paganos que venían. El 15 de agosto era el día del festival de Isis o Artemis. Artemis o Isis es la misma Semiramis, con diferentes nombres, y es una fiesta muy tradicional en la religión pagana de esos tiempos, 15 de agosto.
traían esa costumbre del 15 de agosto y le pusieron no festival de Isis o Artemis, sino el festival, la Asunción de la Virgen María, que subió al cielo. También había otro día, el 2 de febrero, era un día también muy especial en la iglesia, en la religión babilónica. ¿Ya? Acá a esa fiesta le pusieron un nombre, el Día de la Virgen de la Candelaria, o Día de la Purificación de la Virgen María, llamada también Virgen de la Candelaria. Candelaria viene de candela, porque se prendían velas. Entonces la candela se le llamó Virgen de la Candelaria, pero es supuestamente la misma Virgen María. Pero esa no es la Virgen María, sino que es Semira, traída del paganismo y cristianizada. Entonces, en este día los sacerdotes católicos bendicen las velas, las cuales se distribuyen al pueblo durante la misa. Bendicen las velas, porque es el día de la Virgen de la Candelaria. Pero es una fiesta muy antigua, el festival de Februa. Februa, diosa, que es la misma Semiramis, le hacían un festival, una fiesta, el 2 de febrero. Había una leyenda que en los griegos celebraban la fiesta en honor de Ceres. Ceres era la madre de Prosperpina, la cual en este mismo día, el 2 de febrero, buscaba a su hija en el centro de la tierra con antorchas y velas. Era una leyenda que había, que Prosperpina estaba buscando a su hija en el centro de la tierra con antorchas y velas y por eso prendían esas candelas. Y de ahí quedó ese día de celebrar el nacimiento y se llamaba el Festival de Februa. Viene de febrero, Februa viene de febrero. También vemos ya la introducción, pues la adoración a la Madre del Cielo y su Hijo, Tamuz. ¿Ya? El culto a María, doctrina oficial de la Iglesia Católica en el año 431 después de Cristo que se establece, pero era para adorar a María, a Semiramis, ya oficialmente cristianizada. Se establece el obelisco, aquí vemos el obelisco al frente de la Catedral de San Pedro Alejandrino, de San Pedro, allá en Roma, donde vive el Papa. Al frente colocaron el obelisco. Ya saben que el obelisco es la imagen del celo, la que provoca celo. Eso lo vimos en la clase pasada. Se introduce ahí. Es el símbolo del órgano genital masculino representando la fertilidad, ya que los paganos le hacían culto a la fertilidad. Trajeron su obelisco que no les hacía falta y lo pusieron frente al templo supuestamente príncipe del cristianismo. Se establece el celibato sacerdotal. Resulta que Semiramis, además de todo lo que era, pues era muy dada al sexo y tenía un grupo de hombres a su disposición, los cuales eran sacerdotes, los tenía exclusivo para ella. Esos sacerdotes no se podían casar porque eran exclusivos para Semiramis y de ahí quedó el celibato sacerdotal en la iglesia babilónica. Y quedó como costumbre de que los sacerdotes no se casaban porque eran exclusivos para Semiramis y quedó esa orden ahí establecida. Esa costumbre de que los sacerdotes no se casaban viene de Babilonia. Cuando entran al cristianismo ya venían con ese sistema y lo establecen. Pero 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces ahí vemos cómo la Biblia decía lo contrario, pero ellos establecieron el celibato sacerdotal por esa costumbre que se tenía de Babilonia y ahí se quedó establecida. También los sacerdotes tenían vestimenta negra, ya hoy en día pues ya casi no la utilizan. Esa vestimenta negra viene de chemarín, de chamar, ser negro, que era un culto a la muerte, el culto con vestimenta negra. Ya hoy en día pues ya cambiaron esa postura, pero antiguamente así era. Se introduce también lo que es la camándula o rosario, es un símbolo pagano. Esta era la cruz de Cristo y aquí tenía una imagen antigua de Semiramis. Entonces viene de collar, collar viene de monille, monille significa recordatorio, varias repeticiones.
Entonces, en el culto babilónico, allá se repetían palabras, se repetían y repetían y repetían varias palabras. Entonces, cada bolita de esto significaba una repetición o dos repeticiones. Y el que iba repitiendo y repitiendo, el que dirigía esta ceremonia de repeticiones de palabras, entonces iba contando con estas bolitas aquí cuánto llevaba. Iba pasando, pasando, pasando. Ya. Aquí vemos en Mateo 6:7 dice, y al orar, dijo Jesús, no uséis vanas repeticiones, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, o sea, como los babilónicos, como los paganos, que usaban repeticiones, repeticiones de memoria, porque Jesús estaba enseñando que la oración es una comunicación frente a frente, directa a directa con Dios y no había que repetirle, sino expresar con su propia palabra lo que la persona quería. Dice, los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces se establece la camándula como un instrumento del culto apostólico traído de la costumbre babilónica. Se establece también la comunicación con los muertos. Nosotros sabemos que en Levítico 20:27 dice, y el hombre a la mujer que invocar espíritu de muerto o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces, aquí Dios estaba prohibiendo la comunicación con los muertos, mientras que ellos traen la comunicación con los santos muertos. Aquí vemos un santo venezolano, San Gregorio Hernández, con la cual la gente se comunicaba o se comunica todavía. Que eso no es de Dios. Satanás o con los santos, los malos ángeles, se comunican con la gente y los hacen pensar que son esos santos cuando ellos ya están muertos hace tiempo. Se establece la doctrina del purgatorio también. Eh, Hay una enseñanza que es el tema del infierno y el purgatorio. Entonces es que si la persona fue buena, buena, buena en la tierra, se va para el cielo, apenas muere. Si la persona es malísima, 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 se va para el infierno. Y si la persona es regular, fue una persona regular, buena y mala, tiene que ir al purgatorio, que es un lugar donde se va a purgar, se va a purificar. Y se purifica a través de fuego. Entonces, esta doctrina de purificación por fuego es babilónica. Recuerden que ya lo vimos. El culto a Moloch era culto a Moloch, que es el mismo Tamuz. Tan perfecto, mus juego. Tamuz significa perfecto por juego. Perfecto por juego. O sea, a través del fuego, recuerden que la imagen de Moloch botaba fuego por la boca y pasaban niños por ahí, él mismo lo lanzaba, y el que pasaba y se purificaba por fuego lo ponían de sacerdote o de sacerdotisa. Y el que no caía dentro de la boca de donde había esa llama y se quemaba. Era una ofrenda para el dios Moloch. Entonces, ese niño que pasaba quedaba purificado, supuestamente, por fuego, y era sacerdote. Entonces, el tema de la purificación por fuego, que es el purgatorio, la persona está ahí sufriendo, quemándose, pero aquí vemos los ángeles que lo están sacando del purgatorio y ponían a la gente a orar, a rezar. Entre más rezos y también entre más plática dieran de ofrenda, salían más rápido del purgatorio los muertos, supuestamente. Doctrina babilónica, que se cristianiza a través de la doctrina del purgatorio. Y vemos aquí a Semiramis y a Tamuz en ese proceso. Confesar pecados a un sacerdote. Ya. En Hebreos 8, 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, allá en el santuario, allá en el cielo hay un santuario celestial donde está Cristo intercediendo. Las oraciones tienen que ir directamente allá. Esta práctica de confesar pecados a un sacerdote acá en la tierra eh, hace que la persona no mire hacia arriba, no mire hacia el sacerdote, sino que mire a este terrenal que tenemos acá
que al final no transmite ninguna intercesión, no tiene ningún papel como intercesor directamente porque no tiene mérito. Los méritos los tiene Cristo. También se introduce en la iglesia cristiana el tema de la transubstanciación. ¿Qué es eso? La conversión de los elementos del pan y vino en cuerpo y sangre de Jesús en realidad. Bueno, eso es lo que aparentemente dicen que ocurre en la misa. El padre o cura tiene la potestad de clamar y resulta que el pan o la hostia y el vino se convierten supuestamente en realidad en el cuerpo y sangre. No son símbolos, sino realidad en la misa del cuerpo de Jesús. ¿De dónde viene esto? Bueno, en Babilonia tenían la cultura o la idea de que se podían comer el cuerpo de Dios, se podía comer el cuerpo real del Dios en una torta redonda, que ya vimos en los versículos de la Biblia en el día anterior, la torta redonda que le ofrecían a Semiramis, ya se suponía que a través de un acto de los sacerdotes, esa torta se convertía en realidad en el cuerpo del Dios y que había que comer el Dios y que ese cuerpo era real del Dios y la gente lo comía. Esa es la doctrina de la transubstanciación, que es que hay un cambio de sustancia del trigo, de lo que se hizo la torta, se volvía carne real del Dios y que podían comerse ese Dios. Inclusive ya hay videos donde muestran en la iglesia católica gente comiendo la hostia y que se vuelve sangre, le sale sangre comiendo la hostia porque se volvió el cuerpo real de Jesucristo. Esa es la teoría de la transubstanciación, que están comiendo el cuerpo real de Jesús. Se introduce en la iglesia y se conmemora a través de la misa. La hostia redonda, que una hostia tiene una I, una H y una S en algunos lugares. Y ya ustedes saben que esto significa Iris, Horus y Osiris. S viene de Osiris, H, Horus y Iris. Y aquí vemos quiénes son. Osiris, Nimrod, Isis, Semiramis, Horus, Tammuz. De ahí viene el culto a esos tres. También tenemos la introducción del sagrario, que es un símbolo del sol, como ustedes lo ven, culto al sol. Aquí tenemos, en el lugar donde yo vivo, en la iglesia católica tienen uno de estos, en puro oro. Solo en la pandemia fue la única vez que eso quedó solo. Tenían la capilla abierta, está el puesto en la iglesia y siempre se turnan los fieles 24 horas, los 360 días del año. Nunca está solo. Siempre hay una persona orándole, rezando y se turna, sean 12 de la noche, 1 de la mañana, 3, a todas las horas y todos los días de las 24 horas, los 360 días del año, siempre tienen una persona ahí, a excepción de la pandemia, que fue que cerraron ahí y no tenían a nadie. De resto, eso siempre está abierto y siempre hay algún rezando. Si hiciéramos nosotros eso en oración, ¿no? Pero aún en eso nos ganan estas personas. También tenemos el Festival de Invierno, una fiesta, pero las más famosas, llamada también la Saturnalia. Era el cumpleaños, celebración del cumpleaños de Tamuz. Era la fiesta más, la fiesta más esperada religiosa babilónica. Era un despilfarro, como ustedes ven ahí, tomar, beber, comer y todo lo que ustedes ven ahí. Fiesta a Tamuz. El festival de invierno, llamado Saturnalia, el nacimiento de Saturno, que era el mismo Tamuz. Aquí vemos unos sacerdotes babilónicos con un arbolito, símbolo de Tamuz. ¿De dónde venía eso de estar como adorando un árbol? Resulta que había un pino muy grande, ese pino fue tumbado, se cayó, pero de la parte donde quedó pegado a la tierra salió un retoño y ese retoño comenzó a crecer
a crecer y se volvió más grande que el pino original. Entonces tomaron esto para simbolizar a Tamuz. El pino primero que había supuestamente era Nimrod. Nimrod murió y surge Tamuz, que se hizo más grande que Nimrod. Entonces escogieron el pino para simbolizar a Tamuz. Y en el día de su cumpleaños colocaban el pino. Y hacían sacrificios de niños para Tamuz. Y le cortaban la cabeza y colocaban las cabecitas de los niños en el árbol de pino. Culto a Tamuz. Quedó la costumbre de colocarle. Después no sacrificaban niños, sino que colocaban bolitas redondas ahí para adornar el árbol de Tamuz. Entonces, la fiesta popular de celebración del nacimiento del dios Sol, conocida como Natividad, se celebraba en diferentes lugares, diferentes nombres, el dios. En uno era Osiris, el otro era Horus, el otro era Hércules, Bacon, Adonis, Júpiter, Tamuz, todo procedente de la misma leyenda que era Tamuz. Entonces, festival del dios y exactamente la misma fecha para el invierno. Y ya saben la fecha que escogieron, 25 de diciembre, el día de la celebración en Babilonia de todos estos dioses. Por eso en cada lugar está Hermes en Grecia, Buda, también dice que celebran en Nepal, 25 de diciembre, Dionisio en Grecia, Zarathustra en Persia, Krishna en la India, aquí Jesús supuestamente el 25 también, Horus en Egipto el 25, Mitra en Persia el 25, Heracles en Grecia también le celebran el 25, Adonis en Fenicia, Mus, que fue el originador de todo, 25 de diciembre, año 400 antes de nuestra era. Bueno, entonces todo ese conjunto de cosas, esa es una fiesta que se volvió muy popular, se traslada al cristianismo, entonces le celebran el festival o el cumpleaños a Jesús, sabiendo que Jesús no nació en diciembre, porque Jesús no nació en invierno. Cuando Jesús nació, los pastores estaban en el campo, los ángeles vinieron, pero los pastores estaban en el campo en las vigilias cuidando los rebaños. En invierno nunca están los animales allá afuera, están bajo techo y con la comida almacenada. Entonces nos damos cuenta que Jesús no nació en invierno. La profecía de las 70 semanas tampoco indica que nazca en invierno, más o menos para el otoño y no en invierno. Entonces, ¿de dónde nace la cultura de festejar a Cristo su cumpleaños, el 25? Viene de la cultura babilónica que celebraba la celebración de sus dioses principales, especialmente de Tamuz, el 25 de diciembre. Dice aquí Hogar Cristiano, página 435, se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. Bueno, y ahora la actitud frente al día de la Navidad. Bueno, aquí da algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Para análisis. Pero lo que quiero dejar en claro es que la celebración del 25 de diciembre no nació Jesucristo ese día. En eso es lo que quiero centrarme. Aquí hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta con los niños y todas esas cosas. Por eso es que el plan de Dios es que estemos más bien en el campo, lejos de todas esas fiestas, para que no nos afecten. Bueno, vemos aquí otras imágenes sobre la Navidad, sobre el arbolito. La leyenda de Nimrod, que venía con regalos, es el mismo Papá Noel.
varias imágenes de adoración del árbol de Navidad. Vean, lo vemos aquí también. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño de bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Son las costumbres, ¿verdad? Miren Deuteronomio 16, 21 al 22. Dice, no plantarás ningún árbol para acera. Acera es el mismo Tamuz. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Generalmente la gente siempre coloca aquí el altar de Jehová tu Dios, o sea, el pesebre, que es donde va a nacer el niño Jesús. Y ponen al lado del altar, de donde va supuestamente Jehová, ponen el arbolito. Y aquí si no plantarás ningún árbol para hacer cerca del altar de Jehová tu Dios. Es un ejemplo de eso. Tenemos otra fiesta que es el día de Easter, que Easter en inglés, Astarte, que es la diosa que vimos la vez pasada en Babilonia, que supuestamente salió de un huevo que cayó de allá arriba. Astarte en inglés Easter, y le dicen el día de Easter, especialmente en Estados Unidos, aquí de pronto en Colombia, no sé si en Latinoamérica se hará, y colocan unas canastas, como ven ustedes acá, y en esa canasta hay huevos. ¿Ya? Recuerden que los conejos y los huevos son símbolos de la fertilidad, y eran huevos de colores, y esto lo reparten por ahí. Creo que los niños salen a buscar con una canasta los huevos y los van encontrando, pero ya ha sido santificado aquí por el sacerdote, como ustedes ven. Ese es un, creo que es más bien en Estados Unidos, en la Iglesia Católica. Acá en Colombia no vemos esto, pero esa costumbre, ¿de dónde viene? De Babilonia. También tenemos la adoración en domingo, como el Día del Señor. Ya explicamos la vez pasada cómo se inició. Los apóstoles se reunían los sábados, los paganos los domingos. Entonces, cuando los cristianos fueron a evangelizar a los paganos, ellos decían, nos parece muy bueno el culto a Jesús y todo, nos parece muy bien, pero el problema es que nosotros los domingos es que estamos libres. Estamos acostumbrados es que el día del esposo nuestro es el domingo, el día que tenemos libre para ir a la iglesia. Entonces comenzaron a ir, abrían sábado, para los del sábado, y domingo venían los del domingo. Comenzó a venir las personas. Entonces algunos comenzaron, no, pero para hacer dos cultos que el sábado, y fuera eso nos toca venir el domingo para acompañar a los otros. Tenemos que elegir un solo día. Si elegimos el sábado, ya sabes, toda esta gente se nos va. Si elegimos el domingo, venimos nosotros también, y también se quedan los demás, los paganos, los que estaban recién convertidos. Entonces hicieron votación y eligieron el domingo. Pero se levantó uno y dijo, oiga, pero es que resulta que la Biblia dice que es el sábado y no el domingo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El mandamiento dice, pues sencillo, hagamos lo mismo que hicimos con las imágenes. Quitemos ese mandamiento del sábado, cojamos el 10º mandamiento, lo partimos en dos, y ahí ya quedan 10 mandamientos. Y eso fue lo que hicieron. Quitaron el de la imagen y pusieron santificar la fiesta. Quitaron el 4º mandamiento y el último lo partieron en dos, y ahí completaron los 10. Y así se comenzó a adorar el domingo como el día del Señor. Y el sábado se quitó por conveniencia, porque la mayoría venía del paganismo, de la doctrina babilónica, y estaban acomodadas a su costumbre. Y entonces ellos introducen todo su paganismo para aceptar el cristianismo y seguir ahí. Y se forma entonces lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana, con todas sus enseñanzas y su cultura babilónica cristianizada. Bueno, seguimos. La Iglesia Católica pasa, ocurre la reforma dentro de la Iglesia Católica, se levantan las iglesias protestantes y Dios comienza ya con otro pueblo. De Israel pasó por la Iglesia Apostólica. Cuando entra la apostasía, se elige otro pueblo, los protestantes, y entonces, muy bien los protestantes,
Y el diablo dijo, voy a hacer la misma gracia que hice pasada. Me les voy a meter las prácticas babilónicas, pero que digan que es culto al Creador. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, dice así, Conflicto de los Siglos, página 435, 436. No ha sucedido otro tanto en casi todas las iglesias que se llaman protestantes. O sea, hablando que lo que estaba ocurriendo en la iglesia católica, pregunta aquí, ella pregunta, no ha sucedido en todas las iglesias que se llaman protestantes. Cuando murieron sus fundadores de la iglesia protestante, que poseen el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquier verdad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, de abnegación y de renunciación. La simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Nuevamente, los hijos de los reformadores en la iglesia apostólica, los hijos de los apóstoles, en unión con los nuevos convertidos que no estaban tan convertidos, seguían siendo paganos allá en el fondo, traían sus prácticas a la iglesia. Entonces aquí llega también lo mismo. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Está de moda en el mundo hacer profesión de religión. Gobernantes, políticos, abogados, médicos y comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así promover sus intereses mundanos. Tratan de cubrir todos sus procederes injustos con el manto de la religiosidad. Las diversas comunidades religiosas, robustecidas con las riquezas y con la influencia de esos mundanos bautizados, cual más por mayor popularidad y patrocinio. En la misma página, en la 437, dice, iglesias magníficas, embellecidas con el más extravagante despilfarro, se hierven en las avenidas más ricas y más pobladas. Los fieles visten con lujo y a la moda. Se pagan grandes sueldos a ministros elocuentes para que entretengan y atraigan a la gente. Sus sermones no deben aludir a los pecados populares, sino que deben ser suaves y agradables como para los oídos de un auditorio elegante. Así los pecadores del mundo son recibidos en la iglesia y los pecados de moda se cubren con un manto de piedad. Eso estaba ocurriendo en las iglesias protestantes. Entonces, de ahí el Señor tuvo que levantar un movimiento, el movimiento adventista del séptimo día, para que diera un mensaje fuerte y sacarlo de ese estado. ¿Ya? Y así sucedió. Entonces ya los protestantes dejan de ser el pueblo y arrancan, ¿quiénes? La iglesia adventista del séptimo día. La pregunta, ¿habrá pensado hacer lo mismo el diablo por este lado? O dijo, no, eso lo voy a dejar tranquilitos. A ellos no me voy a meter por ahí. Bueno, ese es otro tema para más adelante. ¿Qué era lo que tenían los protestantes? Se quedaron con la inmortalidad del alma, el infierno que arde eternamente con los perdidos, enseñan de que los pecadores van al infierno y ahí van a arder y no mueren. Sufrirán y sufrirán, pero no morirán. O sea que los muertos siguen vivos, porque están sintiendo, viendo, oyendo, oliendo y todo. Eso se quedó, no pudieron salir de la inmortalidad del alma. Y esos son los dos puntos focales de Babilonia. Toda iglesia que predique estos son los dos indicadores de Babilonia, que convierten a cualquier iglesia en Babilonia. La predicación de la inmortalidad del alma. Y la otra, la adoración, el domingo como día de reposo, como el día de señal de los adoradores de la criatura. Quedaron con estos dos, que es lo que hace que cualquier religión se vuelva a Babilonia. La enseñanza del domingo como el día de reposo, la nulidad del sábado y la enseñanza de la inmortalidad del alma. Bueno, eso sería lo del cristianismo en la Iglesia Católica. En la próxima seguimos estudiando más sobre este tema de Babilonia, segundo ángel, desde el punto de vista doctrinal, porque hay un punto de vista histórico del mensaje del segundo ángel.
Bueno, dejo un espacio para alguna pregunta, alguna inquietud. Tienen los micrófonos abiertos. ¿No hay inquietudes? Bueno, parece que no hay inquietudes hoy. ¿O es que no escucho? Bueno, entonces tengamos una palabra de oración para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Queremos en este momento agradecerte por la oportunidad de estudiar más de tu palabra. Ayúdanos cada día a poder salir de nuestras debilidades, deficiencias que tenemos. Tú conoces que todavía no hemos alcanzado la perfección y que tenemos problemas para lograrlo, pero ayúdanos a hacerte fiel en lo que más podamos. Gracias por todo, guárdanos. En el dulce nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, yo creo que no miré el chat. Buenas noches. Gracias, profesor. Buena clase. Bueno, aquí dice que se debe, personajes tienen más de un nombre. Bueno, los personajes tienen más de un nombre porque en cada región en que con la Torre Babel se inventaron los idiomas, ¿verdad? Pero ellos llevaban ya su culto, entonces ya en el idioma de ellos no le decían ni Rod, ni Semiramis, ni Tammuz, sino que cada región le ponían un nombre diferente por el idioma. Entonces, por eso el mismo personaje en diferentes regiones tenía diferentes nombres. Y por eso la Biblia registra varios nombres porque eran de diferentes nacionalidades. Bueno, aquí se hay tantas personas que están arraigadas a todas estas fiestas paganas. Me refiero a personas adventistas. Mi pregunta es cómo se le puede explicar el origen de todo este paganismo, así como lo acabamos de hacer. Ya ahí se le explica el origen, de dónde vienen esas prácticas paganas. Ahora, si la persona quiere seguir haciéndola, pues que la haga. Si no la quiere seguir haciendo, que no la haga. Lo importante es que cada persona tenga su, 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 su luz referente a eso y ya cada uno mira cómo hace con su costumbre, con su cultura. Ustedes saben que lo más difícil es arrancar en lo cual uno fue formado. Entonces, ya, lo importante es que la persona tenga la información. Ya Dios mirará cómo hace con la persona y cada persona elige qué hacer. Ya uno lo importante es que uno pueda enseñarle. Bueno, no hay más acá de este lado. Eh, Ahí el problema es que a veces nosotros podemos andar escogiendo rabia, discutiendo, problemeando, cuando usted ya le ha enseñado a la persona de manera eh, tranquila y formal. Porque la religión es individual, cada uno tiene que elegir por su propia cuenta sus formas, sea su criterio. Bueno, vamos a terminar aquí. Entonces nos vemos en la próxima clase.